Buenos días, Ninoska, ¿cómo me escuchas? Doctor, buen día. Le escucho perfecto, doctor. Gracias. Les daremos unos segundos a los compañeros para poder conectarse Está y bien, dar doctor. continuidad al avance del tema que estuvimos abordando en la anterior clase. No olviden, por favor, siempre registrarse en el chat. Buenos días, Natalie, ¿cómo estás? Buen día, doctor. Buen día. A ver, veremos de que los compañeros se conecten. Y a manera de esperarlos, podemos estar realizando una retroalimentación de lo que vimos la anterior clase. Se acordarán que veníamos revisando los requisitos del contrato, habiendo empezado por el tema por el requisito del consentimiento. Pasamos a ver incluso los vicios del consentimiento y empezamos a conocer un poco ya de los contratos que va configurando el Código Civil. Uno de esos contratos que empezamos a ver fue el contrato preliminar, más conocido en nuestra práctica usual como contrato de compromiso o contrato de promesa. Contrato que además dijimos debe cumplir con todos los requisitos que estamos analizando y que busca o tiene por fin pues la suscripción del contrato definitivo a futuro, ¿cierto? Primero firmo el contrato preliminar o de compromiso, seguramente mediante el cual se va a establecer entregar un anticipo o seña por alguna circunstancia, ya sea porque falta algunos trámites administrativos que hacer en el saneamiento del bien que se va a comprar, digamos, si es un contrato de un compromiso de compra-venta, ya sea porque el comprador tiene que gestionar un financiamiento bancario para dicha compra y a efectos de no perder la compra de ese bien inmueble que le interesa, pues suscribe con la parte vendedora un contrato preliminar, un contrato de compromiso de compra-venta o un contrato de promesa de compra-venta, como quieran llamarle. Este contrato tiene que cumplir, chicos, con todos los requisitos establecidos en la norma, es decir, consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad. Ya no por ser un contrato preliminar puede ser susceptible de no cumplir con los requisitos. Si vamos a darle validez a este contrato, así sea preliminar, pues tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos por ley. Dentro de los vicios del consentimiento, si se acuerdan, vimos el error, el dolo y la violencia. Clasificamos al error en error esencial, en error sustancial y en error de cálculo, si se acuerdan. Dijimos que el error esencial, por ejemplo, es aquel que recae sobre la naturaleza del objeto del contrato, esencia, ¿cierto? El error sustancial recae sobre la sustancia, sobre las cualidades del bien o las cualidades de los sujetos, de la persona. Y el error de cálculo es más un error o equivocación numérico que puede ser subsanado, ¿cierto? El dolo, ustedes lo conocen perfectamente, es la premeditación, la intencionalidad de cometer un delito o de cometer alguna infracción de la ley. Y la violencia viene a ser ese acto de coacción, de amenaza, ¿no? Si se acuerdan. Entonces, por el cual o por medio del cual se logra o se pretende lograr el consentimiento de una de las partes. Fuera de ello, vimos también el temor reverencial y establecimos que el solo temor reverencial, sin el uso de la violencia, pues no constituye un vicio o invalida el contrato. Después empezamos a ver el tema también de otro tipo de contrato que fue el contrato de opción
opcional, facultativo. ¿Qué quiere decir? Que puede suscribirse un contrato con cierta opción que las partes puedan acordar. Y ahí ejemplificamos, por ejemplo, cuando se suscribe un contrato de anticrético con opción a venta, ¿cierto? Dijimos además que este tipo de contratos no podría suscribirse por más de 2 años, ¿cierto? Que también se lo podía hacer en contratos de alquiler, ¿no? Con opción a venta, ¿cierto? El contrato de opción guarda las características de que cuando las partes suscriben este tipo de contratos, a la parte que se le está dando la opción, se le está reconociendo la exclusividad o el derecho de preferencia para poder realizar alguna transferencia de compra-venta, ¿no? Lo que quiere decir que si yo suscribo con Ninosca un contrato de anticrético de mi departamento con opción a venderle, con opción a venta, la exclusividad, la preferencia la va a tener Ninosca. ¿Por qué? Porque estamos suscribiendo y le estoy reconociendo la facultad, la opción de poder comprarse el departamento, ¿ya? Ese contrato no podría ser suscrito por más de 2 años. Lógicamente podría ser renovado por acuerdo de partes. Posteriormente ingresamos a ver el tema de la capacidad, conforme ustedes ven en la diapositiva. También lo conocen perfectamente a la capacidad jurídica como aquella aptitud o facultad legal que puede y tiene una persona para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Lógicamente, en materia de contratos, es un requisito sine qua non que las partes cuenten con capacidad jurídica. La capacidad jurídica, habíamos recordado, una persona la adquiere ¿a qué edad? A los 18, doctor. A los 18 años, lo que quiere decir que las personas menores de edad no podrían suscribir contrato alguno porque no cuentan con capacidad jurídica. Fuera de los menores de edad están los interdictos, que son aquellas personas declaradas como tal, ¿no? Que también estarían incapacitadas para poder suscribir un contrato. Ahora, la presentación que ustedes están viendo en este momento nos ratifica aquello en el artículo 484 cuando nos dice que son incapaces de contratar los menores de edad, los interdictos y en general a quienes la ley prohíbe celebrar ciertos contratos, ¿sí? Habíamos analizado el segundo párrafo que dispone que el contrato realizado por persona no sujeta a interdicción, es decir, no está mal, pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración del contrato, se considera como hecho por persona incapaz si de dicho contrato resulta un grave perjuicio para el autor y hay mala fe del otro contratante. ¿Se acuerdan? ¿A qué nos referíamos? ¿Quién se acuerda? ¿A qué se refiere que el contrato suscrito o realizado por persona no sujeta a interdicción, es decir, no está incapacitado, pero que a momento de celebrar el contrato es incapaz de querer y entender y que además le genera perjuicio? ¿A qué nos referíamos? ¿Se acuerdan? Doctor, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ya. Retomando el avance del tema y en el requisito de la capacidad, quedamos en el análisis del párrafo 2 del artículo 484 que estamos viendo, ¿cierto? Voy a leer de forma pausada para hacer la pregunta. Dice, el contrato realizado por persona no sujeta a interdicción, es decir, no ha sido declarado interdicto, ¿no? Es capaz. Dice, pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración del contrato, se va a considerar como contrato hecho por persona incapaz. Así está diciendo. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos en el entendido de interpretar este artículo y decir, a ver, se está refiriendo a una persona
que no ha sido declarada interdicta. Por tanto, se está refiriendo a una persona capaz. Pero a momento de celebrar el contrato, a momento de suscribir, firmar el contrato, es incapaz de querer y entender lo que está firmando. De ser así, la ley dice que ese contrato se va a considerar como hecho por una persona incapaz. ¿A qué se refiere? Porque es confuso, ¿cierto? Por un lado dice que es capaz porque no está sujeto a interdicción, pero que a momento de celebrar o firmar el contrato era incapaz de querer o entender, dice. De ser así, entonces se va a tomar como si fuera un contrato hecho por persona incapaz. La pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿No se acuerdan, chicos? Cuando una persona que es capaz jurídicamente puede ser a momento de suscribir un contrato incapaz de querer o entender y que lógicamente de mala fe haya sido inducido por la otra parte. Yo soy una persona capaz jurídicamente, ¿cierto? No estoy sujeto a interdicción ni soy menor de edad. ¿Ya? Pero con el fin de que yo firme ese contrato, la otra parte me da alguna sustancia en alguna bebida de manera disimulada. ¿Para qué? Para que firme ese contrato. Pero gracias a esa sustancia, en el momento de firmar, no dilucido, soy incapaz de entender o querer lo que estoy firmando, pero firmo. ¿Creen que se refiere a eso? O que me encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga o cosa por el estilo. ¿Qué Sí, dicen? doctor. La Pienso que segunda opción, sí. doctor. ¿Perdón? La segunda opción sería. Exactamente. Soy una persona capaz, jurídicamente, mayor de 18 años. No estoy sujeto a interdicción, es decir, no he sido declarado interdicto, pero que a momento de firmar el contrato, de celebrar el contrato, soy incapaz de querer y entender, ¿cierto? Es decir, de mala fe la otra parte ha direccionado que consuma alguna sustancia controlada, alguna bebida que me genere embriaguez o finalmente alguna sustancia que me genere esa incapacidad de querer y entender, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? En esos casos, ¿cierto? El contrato que se celebre en esas condiciones se va a tomar como si hubiera sido hecho por una persona incapaz. Por tanto, ¿va a tener validez legal o no va a tener validez legal ese contrato? No, doctor. De ninguna manera, ¿cierto? ¿Cierto? De ninguna manera. Se va a tener como si ese contrato hubiera sido celebrado por una de las partes incapaces y que además me podrían generar algún daño o perjuicio. Por tanto, se va a declarar como un contrato no válido. ¿No ve? Bien. Entonces, es importante establecer que para la suscripción y celebración de un contrato, cuidando que tenga todo el valor legal, toda la validez legal, debe concurrir la
capacidad. ¿Sí? La capacidad jurídica con toda la validez que la ley exige. Si yo soy mayor de edad y firmo el contrato con Denia, que es menor de edad, ¿el contrato tiene validez o no tiene validez? No, doctor. Para ninguna de las partes. Yo pienso que para ninguna de las dos partes, doctor, porque se podría declarar nulo el contrato porque está firmando con una persona que es menor de edad y por tanto no es hábil ante la ley. Excelente. Por tanto, ese contrato no tiene valor legal alguno. ¿Sí? Bien. Ahora, habíamos pasado también a ver el requisito del objeto. Y establecimos que el objeto era la prestación o el bien económico, y en términos claros, el objeto como requisito es el para qué del contrato. El para qué contrato. A ver, ¿sí? El para qué contrato. Natalia, adelante, levantó la mano. Sí, doctor, una pregunta. El hecho de hacer un contrato con una persona que no está activa, o sea, que no tiene la mayoría de edad, ¿se podría tomar por el lado de que es algo de mala fe del lado que está, de la otra persona, perdón? ¿Se podría Podría, tomar también de ese lado? claro, podría ser. ¿Por qué? Porque dependiendo de la naturaleza del tipo de contrato, dependiendo de los intereses que tienen las partes, y una de estas que tendría que ser mayor, se va a indicar siempre que la persona mayor ha inducido a la menor. ¿Por qué? Porque la ley, como decía Ninoska, establece de forma clara: los menores de edad no están capacitados porque no están habilitados por la ley. Entonces, pero si existiera alguna intención de poder hacer incurrir en alguna ilegalidad, de poder existir mala fe, lógicamente, alguna vez lo han hecho y han querido posteriormente subsanar. Me acuerdo de hace muchos años, han querido subsanar el acto suscrito por un menor de edad con la emancipación, pero no se han dado cuenta que la emancipación cuenta pues desde el momento en que el juez determina, ¿cierto?, declararlo emancipado, y no tiene carácter retroactivo. Entonces, lógicamente, tendría que haber bastante mala fe para que una persona mayor pueda inducir a otra menor la firma de un contrato, pero sabiendo que ese contrato, reitero, como bien decía Ninoska, no va a tener valor legal. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Bien. Entonces decíamos que el objeto del contrato viene a ser el para qué del contrato. Y la causa viene a ser el por qué, el motivo, la razón que me inspira a contratar. A ver, la noción de objeto refiere que se trata de la prestación, de lo que se tiene que hacer. Y volvemos a reiterar, del para qué estoy contratando, digamos. Si yo firmo un contrato de alquiler de oficina, ¿sí? Contrato de alquiler de oficina. ¿Cuál sería el objeto de ese contrato? El alquiler, doctor. ¿De qué? El alquiler de una oficina. Exactamente. El tipo de contrato es el alquiler, es un contrato de alquiler. ¿El para qué firmo ese contrato de alquiler? Es para alquilar la oficina. ¿Se dan cuenta? Entonces, el objeto del contrato, la prestación o el bien que se va a tratar en el contrato es el alquiler de la oficina. ¿Cierto? Ahora, en un contrato de compra-venta de vehículo, ¿cuál sería el objeto de ese contrato? La compra y venta, doctor, ¿De qué? del vehículo. Muy bien. El objeto del contrato va a ser la venta o la compra, dependiendo de las partes del vehículo, ¿cierto? Entonces,
La clase, el tipo de contrato va a ser el contrato de compra-venta. ¿De qué? Del vehículo. ¿Para qué estoy firmando ese contrato? Para vender o comprar él o un vehículo. Ese es el objeto del contrato. Si en algún momento dudan, siempre háganse la preguntita. El objeto es el para qué del contrato y la causa es el por qué. ¿Ya? Ahora, independientemente de que sea la prestación o el para qué del contrato, este requisito llamado objeto, y esto quiero que me entiendan muy bien, este requisito llamado contrato, o mejor dicho, este requisito llamado objeto, al mismo tiempo tiene que cumplir con dos requisitos. ¿Sí? Este objeto como requisito del contrato, quiero decir, también debe cumplir frente a la ley dos requisitos. Todo objeto de contrato debe ser posible, debe ser realizable, debe ser determinable, materializable y al mismo tiempo tiene que ser lícito. ¿Cuál es el sinónimo de lícito? De lícito. Lo Legal, doctor. Legal, Legal. muy bien, perfecto. Entonces, si el objeto del contrato es la venta de un vehículo, analicemos en ese ejemplo si el objeto cumple con los dos requisitos, posible y lícito. ¿Es posible vender el vehículo o no es? Sí, doctor. Sí, Claro, doctor. es posible. Es un bien, ¿cierto? Es un bien material, es un bien no consumible, es un bien no divisible, ¿cierto? Es posible vender. Ahora, ¿vender ese vehículo es lícito o no es lícito? ¿La venta está reconocida en la norma o no está reconocida? Sí, doctor. Pero también tendríamos que ver, digamos, de que el auto no haya sido, digamos, objeto de un robo. Claro. Y que además quien esté fungiendo como vendedor sea capaz y segundo, sea el propietario o en su caso el apoderado. ¿Cierto? Bien. Pero el objeto de ese contrato de compra-venta es posible, es decir, es materializable, es factible vender, pero al mismo tiempo es lícito, está facultado por ley. Por tanto, nuestro objeto está cumpliendo con los dos requisitos que la ley también le exige al objeto como requisito del contrato. A ver, si yo, contrato a Ana, está en línea, la contrato a Anita para que en el plazo de un mes me pueda bajar una estrella por un monto determinado. Analicemos, ¿cuál va a ser el objeto del contrato? Que me baje una estrella. ¿Sí? Bien. ¿Es lícito ese contrato o es ilícito? Ilícito, doctor. Ilícito, doctor. ¿Sí? ¿Dónde dice que es ilegal que baje una estrella? Porque no está establecido en la norma, doctor. Lo que no está prohibido está... Permitido. está... Doctor, no se puede materializar. Ah, fíjense, no está en ninguna norma como dice Denia, pero también dice el lema, lo que no está prohibido, presuntamente está permitido. Perfecto, desde ese enfoque, hagamos de cuenta que es lícito. Segundo requisito, ¿es posible? ¿Se va a No, poder doctor. materializar que Anita me pueda bajar una estrella? ¿Qué creen? No, doctor. No, pues, imposible. Ese objeto no es posible.
Por tanto, ¿es factible suscribir ese contrato con ese objeto? No, doctor. No es posible. Otro ejemplo, esta vez de ilicitud. Contrato los servicios de 4 personas para que los lleve a mis, qué sé yo, a mis propiedades en el trópico y que por 2 semanas me puedan trabajar pisando coca para la producción de droga. El objeto del contrato va a ser la contratación de esas personas para, digamos así, pisar coca. El objeto, ¿es posible? Sí, sí pueden pisar, ¿no? Van a poder pisar. ¿Es lícito? No, No, doctor. No Es es ilícito. es ilícito. Por tanto, ese contrato, conforme el objeto, ¿va a ser legal o va a ser ilegal? Va a ser ilegal, Va a ilegal, ser doctor, porque están ilegal. haciendo algo ilícito. Exactamente. Eso quiero que comprendan muy bien, chicos. El objeto es un requisito del contrato. Perfecto. Es la prestación, ¿no? Es el para qué del contrato. Es el bien del contrato. Lo que se va a dilucidar en cada tipo de contratos. Perfecto. Pero al mismo tiempo, este objeto como requisito del contrato debe cumplir 2 otros requisitos. Y es el ser posible y el ser lícito. Si cumple, excelente, el contrato es válido. Si no cumple, así sea uno de ellos, ese contrato no va a ser válido. ¿Ya? Es un aspecto muy importante que a veces se presenta en la vida profesional y ahí nos chocamos con problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar sí o sí lo que la ley determina. ¿Listo? Sí o sí. Ahora bien, determinación del objeto. ¿Cómo es que dispone nuestro Código Civil? Se determina el objeto por las partes. Cuando el objeto del contrato se refiere a cosas, a bienes quiere decir, las partes deben determinarlas, ¿no ve? Deben identificarlas, deben especificarlas. Por lo menos en cuanto a su especie. No se olviden que cuando hablamos de bienes, nos tenemos que acordar de toda la clasificación de bienes que hemos llevado en Derecho Civil 2. Bienes muebles, inmuebles, bienes consumibles, no consumibles, fungibles, no fungibles, principales, accesorios. ¿Qué más? Todos los bienes, divisibles, indivisibles y todo lo demás. ¿Qué dice? El 486 dice, cuando el objeto del contrato se refiere a bienes, las partes deben determinarlas, deben especificar. Voy a vender un auto, voy a vender una casa, voy a vender un lote, voy a vender naranja, voy a vender ropa, deben estar identificados. ¿Cierto? Bien. Pero también el objeto puede estar determinado por un tercero. Es decir, no por las partes, por un tercero. ¿Cuándo? Fíjense. La determinación de la cantidad, está hablando de la cantidad, puede librarse al arbitrio de un tercero. Y una vez hecha, no puede ser impugnada a menos de aprobarse por que el tercero procedió de mala fe. El contrato queda sin efecto si el tercero, dentro de un plazo prudencial, no puede o no quiere determinar la cantidad. ¿Cuándo tendría que suscitarse o generarse esta situación? ¿Cuándo se suscitaría que un tercero en relación a la cantidad pueda tomar la decisión de determinar la cantidad que va a ser el objeto de un contrato? En un contrato de préstamo de dinero se establece un capital. ¿Y qué más se establece? El monto de interés. El porcentaje o monto de interés. Perfecto. Asumamos que este contrato de préstamo
por $20,000 con un interés mensual del 2%, no ha sido cumplido por la parte deudora. ¿Ya? No ha cumplido en el plazo, en el término pactado. Perfecto. ¿Qué hace el acreedor? ¿Qué puede hacer el acreedor? Eh, exigir una vez que hayan hecho el contrato, doctor. ¿Ya? Digamos que el plazo era hasta el día de ayer, 20 de agosto. Ujú. Hoy es 21 y no ha cumplido. Hoy lo llamo al acreedor y le digo, el día de ayer tenía que procederse a la cancelación de la obligación más el pago de intereses al día pagado y usted no ha cumplido. Y el deudor me dice, no tengo plata para pagarle, le soy honesto. ¿Qué puede hacer o qué debe hacer el acreedor? ¿Qué harían ustedes como acreedores? Volver a hacer un contrato, doctor, Para, para mm, porque ojo, si ustedes se acuerdan del anterior semestre de obligaciones, sí, ¿qué genera el incumplimiento del deudor? ¿Qué acción? Ejecutar, ¿Perdón? ejecutar, doctor, el bien que, ¿cuál fue Eje- la garantía? Exactamente. El incumplimiento del deudor le genera al acreedor el derecho de iniciar la ejecución de la obligación y persecución del patrimonio, ¿cierto? ¿Para qué? Para rematar los bienes y satisfacer la obligación. Perfecto. Asumamos que el acreedor ha iniciado la ejecución del contrato, de esa obligación, y ha llegado al trance del remate, a la etapa del remate. Buscamos las partes en juicio y le pedimos al juez que determine la cantidad total de la deuda. El capital no se toca, son los $20,000. ¿Cuál de las obligaciones son las que necesita liquidarse? Cuantificarse los intereses, ¿cierto? Y segundo, como voy a rematar la garantía, ¿qué se tiene que hacer con esa garantía antes del remate? Tiene que saberse cuánto cuesta, ¿cierto? ¿Cuál es el valor o no? sí, doctor, ¿Y qué? para saber a cuánto o cómo puede llegar a la deuda que tiene. Exactamente. A eso se llama avalúo. ¿Quién hace ese avalúo? ¿Las partes? ¿Lo hace el juez? ¿O quién lo hace? En este caso tendría que hacerlo el juez, doctor. ¿El juez puede hacer un avalúo? No, doctor, tendría que ser un perito especializado que haga un avalúo técnico para entregar eso al juez. Ya. ¿Y quién tendría que hacerlo? ¿Quién tendría que hacerlo? El avalúo del bien inmueble, doctor, Sí, sí. la alcaldía. Bueno, la alcaldía les da el avalúo catastral, pero para efectos de remate tenemos que tener el avalúo comercial. ¿Cuánto es lo que cuesta en el mercado ese bien? ¿Quién haría ese trabajo? ¿El deudor? ¿El acreedor? El juez no puede hacerlo porque él es juez, no tiene ese conocimiento. Tendría que hacerlo un perito, ¿cierto? Un arquitecto, un ingeniero. ¿O no? Sí, doctor, que tenga conocimiento. Claro. El juez va a designar un perito para que haga el avalúo del inmueble otorgado en garantía y pueda procederse a conocer cuánto cuesta ese inmueble y si cubre la deuda para poder rematar.
Ese es el tercero que va a determinar la cantidad, el monto. ¿Sí? Por eso dice, puede librarse al arbitrio de un tercero. ¿Por qué? Porque ni el acreedor ni el deudor tienen el conocimiento, el juez tampoco, para poder determinar cuánto es el monto de avalúo de ese inmueble. Lo que quiere decir que cuando se trate de bienes, son las partes quienes deben de identificar, de precisar y determinar el objeto del contrato. Pero cuando las partes no puedan hacerlo, y principalmente se trate de alguna cantidad, monto o cuantía, va a tener que ser un tercero el que va a determinar, y ese tercero por lo general se denomina perito, peritaje. Los que hacen avalúos de los inmuebles en procesos de ejecución, cuando se llega al remate, son arquitectos o ingenieros civiles que son especialistas en hacer los avalúos porque tienen la nómina, la nomenclatura de los costos de las construcciones, del material, de las vías, porque no es lo mismo un inmueble que esté en una zona donde no exista asfalto y existe empedrado, que un inmueble que esté en otra zona donde exista alcantarillado, asfaltado, alumbrado y todo aquello. Entonces, estos profesionales van a determinar como terceros la cantidad o la cuantía del costo de ese inmueble. Ya a eso se refiere el artículo 487 cuando dice que un tercero puede determinar el objeto del contrato y no las partes. ¿Listo? ¿Las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos o no pueden ser? ¿Puedo vender algo que todavía no existe o no puedo? No, doctor. No es cierto, pero sí puedo vender ciertos bienes o ciertas cosas, ¿no? Donde se tiene la seguridad que sí van a existir a futuro. ¿Cuáles son? ¿En qué consiste la prehorizontalidad? En los edificios, doctor. Exactamente. Las propiedades horizontales. Yo puedo comprar un departamento en estado de prehorizontalidad. ¿O no puedo? Derecho Civil 2. Sí se puede hacer por un contrato de compra y venta de esos bienes horizontales, doctor. Y son cosas o bienes Priorizar. futuros, ¿no ve? ¿Por qué? Sí, doctor. Porque el edificio apenas está empezando a sentar su subterráneo, a vaciar su estructura, y ya están ofreciendo los departamentos en el piso 5, 6, 7, pero no hay pisos todavía. Son bienes preventa. futuros a construir. Pero puedo comprarlos. ¿Por qué? Porque la ley reconoce que el estado de prehorizontalidad ha tenido que llegar a esa etapa porque se han aprobado documentos requeridos, exigidos, planos y todo lo demás. Entonces, si bien es un bien a futuro, ¿cierto? Hay la probabilidad, la seguridad de que van a ser materializados. Ahora, ¿puedo vender lo que yo considere mi herencia o no puedo? Le digo, a ver, le digo a Dulia, ¿no? Dulia, mira, el auto de mi papi es un Lamborghini, eso me va a tocar a mí. Es seguro que me toque a mí. Te vendo anticipadamente, me puedes estar dando un anticipo. ¿Puedo hacer eso? No, doctor. No, doctor, porque no es incierto. Exactamente. ¿Cierto? Primero hay Entonces, que, va a haber la posibilidad, chicos, de firmar contratos por bienes o cosas futuras y va a haber la prohibición o la imposibilidad de firmar estos. ¿Ya? Muy bien, estamos llegando al final de la primera sesión. Por favor, denme 2 segundos que les vuelvo a pasar el enlace enseguida, ¿ok?